Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, señora ministra. Nosotros le pedimos la comparecencia por dos cuestiones, las dos cuestiones que han centrado básicamente su intervención. La primera de ellas es la relación a la estrategia de su Gobierno en relación con el procedimiento seguido por el denominado proceso, ¿no? Bien, usted ha hecho una breve y escueta intervención en ese punto. Ha dicho porque respeta absolutamente la independencia del Poder Judicial y entendía que desde ese respeto al Gobierno no le cabe inmiscuirse en lo que son las actuaciones judiciales. Esa brevedad de la que usted ha hecho gala hoy contrasta, sin embargo, con lo que han hecho lo que hacen otros miembros de su Gobierno de forma reiterada y del partido que sustenta a su Gobierno. Porque, mire, nosotros pedimos esta comparecencia a raíz de unas declaraciones del conseller Ernest Maragall, donde hacía referencia a que la ministra Meritxell Batet le había indicado que se intervendría respecto a la Fiscalía, cerca de la Fiscalía, para conseguir una rebaja en las penas o para obtener algún trato de favor respecto a los prófugos y a los encarcelados en el caso Procés. Eso luego, posteriormente, fue desmentido, es verdad, de forma bastante ambigua por el señor Maragall y de forma contundente por la señora Batet. Pero la señora Batet, cuando desmintió eso, deslizó una frase, leo textualmente. La ministra Batet reconoce que los presos siempre están en las conversaciones que el Gobierno mantiene con la Generalitat. Estoy leyendo una noticia de prensa, usted ha hecho profusa alusión a noticias de prensa, yo bien, también lo haré. ¿De qué hablan en esas conversaciones entre la Generalitat y el Gobierno respecto a unos presos encarcelados preventivamente por la posible comisión de delitos gravísimos y encausados ante el Tribunal Supremo? ¿De qué hablan en esas conversaciones? Quizá del acercamiento que fue la primera medida de flexibilización por parte del Gobierno respecto a esos presos, ese acercamiento de los presos a cárceles próximas a Cataluña y controladas, desde luego, en cuanto a su régimen interior por la Generalitat, que les permite disfrutar de un régimen absolutamente laxo, mucho más beneficioso, desde luego, del que disfrutan el resto de presos de las cárceles catalanas y de las que no son cárceles catalanas, de los presos catalanes presos en cárceles de Cataluña o en el resto de España. Pero, en todo caso, ¿de qué hablan? ¿A qué se refería la ministra Meritxell cuando hacía referencia a que los presos siempre están presentes en esas conversaciones? Y también, mire, miembros de su Gobierno reiteradamente, en una actuación que a nosotros nos parece que es una obstrucción evidente a la actuación de la justicia, han manifestado ser favorables a la concesión de un indulto. Una actuación absolutamente extraordinaria. Yo no he visto nunca pronunciarse respecto a la petición de un indulto cuando ni siquiera se ha celebrado el juicio, cuando ni siquiera hay condena y cuando ni siquiera sabemos cuáles son las circunstancias personales en las que se producirá la aplicación y la ejecución de esa condena. Y esas manifestaciones reiteradas es una interferencia directa en la independencia del Poder Judicial. Es un camino para buscar la impunidad en esos procedimientos. Y usted, si hace gala de ese respeto, como ha hecho hoy aquí, a la independencia del Poder Judicial, tiene hoy aquí, en esta sala, que desautorizar a la vicepresidenta del Gobierno, al ministro señor Ábalos, a la delegada del Gobierno de Cataluña, a la propia ministra Batet y al secretario general del Partido Socialista de Cataluña, al señor Iceta, que reiteradamente le han dicho a los jueces que están instruyendo este proceso y a los que en su caso lo tendrán que fallar, que harán lo posible para que esas sentencias, que en su caso, en aplicación estricta de la ley y del Código Penal, se puedan dictar, harán lo posible para que no sean de aplicación. Si eso no es deslegitimar el Poder Judicial, si eso no es poner obstáculos y palos en las ruedas a la actuación del Poder Judicial, que venga Dios y lo vea. Nosotros creemos que sí lo es. Y vuelvo a decir, usted es ministra de Justicia. Y si cree en esas palabras que ha dicho aquí, con tanta contundencia, desmienta hoy, aquí y ahora a esos compañeros de Gobierno y de partido que hacen un flaco favor a la independencia del Poder Judicial. Podríamos hablar de más cuestiones de esa deslegitimación del Poder Judicial de su Gobierno. La confusa, atropellada decisión de prestar finalmente defensa al señor juez Llarena ante esa
en fin, ilegítima y absolutamente excéntrica demanda en Bélgica de carácter civil. Usted dijo primero que no iba el Ministerio de Justicia a darle cobertura porque entendía que era un asunto particular, independientemente de que se defendiesen los intereses del Estado, pero no al señor Llarena. Se lo ratificó de forma bastante contundente la vicepresidenta. Esto se produjo un jueves. El viernes la propia vicepresidenta lo ratificó. El sábado se produjo un auténtico terremoto judicial con todas las asociaciones judiciales publicando un comunicado en el cual le solicitaba rectificación. Y fue el presidente del Gobierno, un domingo por la tarde, en un comunicado emitido desde Moncloa, el que la rectificó a usted y dijo que sí se le iba a dar la asistencia y defensa necesaria al juez Llarena. Una deslegitimación, por lo tanto, de una actuación suya. Y eso también fue, a nuestro modo de ver, una manera de socavar la independencia del Poder Judicial. Porque, miren, no puede ser que un poder del Estado ponga palos en las ruedas y deslegitime a otro poder de ese mismo Estado. Ustedes son una columna del Estado. El Poder Judicial es otra columna de ese Estado. Y su última frase, defender al Estado y a las instituciones, le obliga a defender a ese otro Poder Judicial, que además, en este caso, está haciendo una estimable labor en defensa de la Constitución, de la democracia y en defensa de los derechos de todos los españoles. En cuanto al segundo punto que ha ocupado su intervención, que es las relaciones con el señor Villarejo, ha estado usted muy contundente. Mire, permítame, en primer lugar, hacer un pequeño chascarrillo de su intervención. Se podría colegir que es usted una especie de Eliot Ness a la española. Pero, sinceramente, cuando contrasta uno eso con el contenido de esas conversaciones, sinceramente, más parece que estamos en una película de Torrente que en otras cosas. Señora ministra, se lo digo sin ánimo de ofensa ninguno. También le digo que esas apelaciones a la derecha, a la extrema derecha, a la más allá de la derecha, que han ido acompañadas de esa OPA hostil, los escaños del Grupo Parlamentario Socialista, seguramente para que se visualizase físicamente la ubicación de los demás. Mire, da igual, a mí las etiquetas me importan muy poco. Puedo hacer todo el énfasis que quiera en eso, pero eso, desde luego, no va a ocultar lo que son responsabilidades y responsabilidades políticas evidentes. Y también le digo una cosa. A nosotros no enfocamos esto ni lo enfocaremos en ningún caso como un enjuiciamiento a su trayectoria profesional, en absoluto, a la que respetamos absolutamente. Pero también le digo, no se escude detrás de su trayectoria profesional, no se escude para tapar las equivocaciones, los errores y esquivar esas responsabilidades políticas. Porque no se trata de que haya una persona corrupta, en fin, un policía corrupto y chantajeador que chantajea al Estado. Es que se trata de que necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada. Y de eso se trata, ministra. No de que haya chantajes, sino si una persona puede ser chantajeada o no, porque en un momento como este necesitamos precisamente defender el Estado y necesitamos instituciones fuertes. Y nosotros tenemos muchas dudas, bastantes, de que usted sea la persona más adecuada para estar al frente de esas instituciones en este momento. Mire, en este asunto, y también me voy a hacer referencia a noticias de prensa, por noticias de prensa. Hemos sabido que tras conocerse esa relación con el excomisario Villarejo, que usted negó en una primera versión y que después fue corrigiendo una serie de comunicados, hasta 4. Según la prensa, usted presentó su dimisión al presidente del Gobierno. Y déjeme que haga un breve repaso a la sucesión de hechos que… Tiene que ser muy breve porque le queda un minuto, señor Prendes. Que preceden a esa situación. Se producen las cuatro rectificaciones, se producen las filtraciones de unas conversaciones en las cuales yo no voy a entrar en el lenguaje, no voy a entrar en comentarios más o menos de carácter personal, pero ahí se hacen relatos muy graves. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cuándo descubrió usted que el señor Villarejo era un policía corrupto y chantajeador? ¿Cuándo lo descubrió usted? Si la chantajeó directamente a usted, ¿y cuál fue el precio solicitado por ese chantaje? Usted ha hecho referencia a que pretendía obtener su libertad, pero le pedimos claridad en esto. ¿Cuándo fue? Usted ha dicho que hoy ha dicho aquí, creo recordar, si no, corríjame, que acudió a una sola comida.
Pero en el último de esos comunicados que han caído en sucesión, usted ha dicho que tuvo al menos 3 encuentros con el señor Villarejo. ¿De qué trataron los otros 2? ¿O en qué circunstancias se produjeron los otros 2 encuentros con el señor Villarejo? Nada más. Esta es una primera intervención. Me hubiese gustado tener más tiempo. Es evidente que es un asunto de extrema importancia. Pero mire, básicamente de lo que se trata es de defender al Estado, como usted dice, y a las instituciones. Y precisamente cuando se deslegitima al Estado y a las instituciones es cuando se pretende permanecer en el puesto como usted, cuando es una persona que por sus mochilas del pasado, que se ponen de manifiesto en esas grabaciones, que nosotros no vamos a entrar si son ilegales o no, eso tendrá que verse en el procedimiento judicial, probablemente no está en las mejores condiciones para responder esos chantajes. Nada más. Gracias, señor Prendes. A continuación, en el Grupo Parlamentario de Podemos.